¿Quién fue Mahoma? El profeta Mahoma es una figura central en la vida y la fe de los musulmanes. La historia de su vida está llena de inspiración, pruebas, triunfos y orientación para personas de todas las edades y épocas. Mahoma nació en La Meca, actual Arabia Saudí, en el año 570 después de Cristo. En aquella época, La Meca era un punto de paso en la ruta comercial que iba de Yemen a Siria. Aunque el pueblo había estado expuesto al monoteísmo y tenía sus raíces en el profeta Abraham, había caído en el politeísmo. Huérfano a una edad temprana, Mahoma era conocido como un niño tranquilo y veraz. Llamada a la profecía. A los 40 años, Mahoma tenía la costumbre de retirarse a una cueva local cuando deseaba la soledad. Pasaba los días contemplando el estado de su pueblo y las verdades más profundas de la vida. Durante uno de estos retiros, el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma y le dijo que Dios lo había elegido como mensajero. El profeta Mahoma recibió sus primeras palabras de revelación. Lee, en el nombre de tu Señor que creó al hombre de un coágulo. Lee, y tu Señor es el más generoso. Él, que enseñó con la pluma, enseñó al hombre lo que no sabía. El Corán 96, 1 al 5. Naturalmente, Mahoma se vio sacudido por esta experiencia y fue a su casa para estar con su amada esposa, Khadija. Ella le aseguró que Dios no le llevaría por el mal camino, ya que era una persona sincera y generosa. Con el tiempo, Mahoma aceptó su vocación y empezó a rezar en serio. Después de 3 años de espera, el profeta Mahoma comenzó a recibir nuevas revelaciones a través del ángel Gabriel. Musulmanes en la Meca. El profeta Mahoma esperó pacientemente durante 3 años después de la primera revelación. Durante este tiempo, se dedicó a una oración más intensa y actividades espirituales. Las revelaciones se reanudaron entonces, y los versos subsiguientes tranquilizaron a Mahoma en el sentido de que Dios no le había abandonado. Por el contrario, se le ordenó al profeta Mahoma que advirtiera a la gente sobre sus malas prácticas, que ayudara a los pobres y a los huérfanos, y que adorara a un solo Dios, Alá. De acuerdo con la guía del Corán, el profeta Mahoma inicialmente mantuvo las revelaciones en privado, confiando solo en un pequeño círculo de familiares y amigos cercanos. Con el tiempo, el profeta Mahoma comenzó a predicar a los miembros de su propia tribu, y luego a toda la ciudad de la Meca. Sus enseñanzas no fueron bien recibidas por la mayoría. Muchos de los habitantes de la Meca se habían enriquecido, ya que la ciudad era un centro comercial y espiritual del politeísmo. No apreciaban el mensaje de Mahoma de abrazar la igualdad social, rechazar los ídolos y compartir la riqueza con los pobres y necesitados. Por ello, muchos de los primeros seguidores del profeta Mahoma pertenecían a las clases bajas, los esclavos y las mujeres. Estos primeros seguidores musulmanes fueron objeto de horribles maltratos por parte de las clases altas de Makán. Varios fueron torturados, otros fueron asesinados y algunos se refugiaron temporalmente en Abisinia. Las tribus de Makán organizaron entonces un boicot social a los musulmanes, no permitiendo que la gente comerciara con ellos, los atendieran o se relacionaran con esa gente. En el duro clima del desierto, esto era esencialmente una sentencia de muerte. El año de la tristeza. Durante estos años de persecución, hubo un año que fue particularmente difícil. Se conoció como el año de la tristeza. En aquel año, la amada esposa del profeta Mahoma, Khadija, y su tío, cuidador Abu Talib, murieron. Sin la protección de Abu Talib, la comunidad musulmana sufrió un creciente acoso en la Meca. Al no tener muchas opciones,
los musulmanes empezaron a buscar un lugar distinto a la Meca para establecerse. El profeta Mahoma visitó por primera vez la cercana ciudad de Taif para predicar la unicidad de Dios y buscar asilo de los opresores de la Meca. Este intento no tuvo éxito. El profeta Mahoma acabó siendo objeto de burlas y fue expulsado de la ciudad. En medio de esta adversidad, el profeta Mahoma tuvo una experiencia que ahora se conoce como la visita nocturna y la ascensión. Durante el mes de Rajab, el profeta Mahoma hizo un viaje nocturno a la ciudad de Jerusalén. Visitó la mezquita de Al-Aqsa y allí fue elevado al cielo. Esta experiencia dio consuelo y esperanza a la comunidad musulmana que estaba en dificultades. Migración a Medina. Cuando la situación en la Meca se hizo insoportable para los musulmanes, la gente de Yatrib, una pequeña ciudad al norte de la Meca, hizo una oferta. Sus habitantes tenían más experiencia interconfesional, ya que habían vivido cerca de tribus cristianas y judías en su zona. Estaban abiertos a recibir a los musulmanes y prometieron su ayuda. En pequeños grupos, al amparo de la noche, los musulmanes comenzaron a viajar hacia el norte de la nueva ciudad. Los macanos respondieron confiscando las propiedades de los que se marchaban e ideando planes para asesinar a Mahoma. El profeta y su amigo Abu Bakr dejaron entonces la Meca para reunirse con los demás en Medina. Pidió a su primo y compañero íntimo, Ali, que se quedara y se ocupara de los últimos asuntos en aquel lugar. Cuando el profeta Mahoma llegó a Yatrib, la ciudad pasó a llamarse la ciudad del profeta. Ahora también se conoce como la ciudad iluminada. Esta migración de la Meca a Medina se completó en el año 622 de la era cristiana, que marca el año cero, el comienzo del calendario islámico. No hay que subestimar la importancia de la migración en la historia del Islam. Por primera vez, los musulmanes pudieron vivir sin persecuciones. Podían organizar la sociedad y vivir de acuerdo a las enseñanzas del Islam. Podían rezar y practicar su fe con plena libertad y comodidad. Los musulmanes comenzaron a establecer una sociedad basada en la justicia, la igualdad y la fe. El profeta Mahoma amplió su papel de profeta para incluir también el liderazgo político y social. Batallas y tratados. Las tribus de la Meca no se conformaban con dejar que los musulmanes se establecieran en Medina y acabar con ellos. Trataron de destruir a los musulmanes de una vez por todas, lo que llevó a una serie de batallas militares. Batalla de Badr. 2 años después de la migración, los ejércitos macán se reunieron en las afueras de Medina. Los musulmanes eran superados en número por 3-1, pero lograron defenderse del ejército invasor. Esto les subió la moral. Sintieron que Alá les había asegurado el éxito a pesar de las adversidades. Batalla de Ahadun. 1 año después de su derrota en Badr, los macanos volvieron aún más fuertes. La batalla de Ahadun fue menos decisiva y enseñó a los musulmanes una parte importante sobre el exceso de confianza y sobre todo la codicia. Batalla de la trinchera. Los macanos intentaron entonces una nueva táctica, forjando alianzas con tribus de la zona para unirse y atacar Medina desde muchas direcciones. Y una vez más, los musulmanes se defendieron con éxito de este ataque cavando una gran zanja para rechazar a la caballería que se acercaba. Gracias a estas batallas, los macanos empezaron a ver que los musulmanes eran una fuerza poderosa que no sería destruida fácilmente. Sus esfuerzos se centraron en la diplomacia. Muchos musulmanes trataron de disuadir al profeta Mahoma de entablar conversaciones con los macanos, pues se consideraban que estos habían demostrado no ser dignos de confianza. Sin embargo, el profeta Mahoma intentó reconciliarse. Conquista de la Meca. En el año 6 después de la migración a Medina, los musulmanes habían demostrado que la fuerza militar no sería suficiente para destruirlos.
el profeta Mahoma y las tribus de la Meca iniciaron un periodo de diplomacia para normalizar sus relaciones. Después de estar lejos de su ciudad natal durante 6 años, el profeta Mahoma y un grupo de musulmanes hicieron un intento de visitar la Meca. Fueron detenidos a las afueras de la ciudad, en una zona conocida como la llanura de Hudaybiyah. Tras una serie de reuniones, ambas partes negociaron el Tratado de Hudaybiyah. A primera vista, el acuerdo parecía favorecer a los habitantes de la Meca, y muchos musulmanes no entendían la voluntad del compromiso del profeta. Según los términos del tratado, habría una paz de 10 años durante la cual los musulmanes podrían viajar a la Meca, y los macanos podrían viajar por la ruta de las caravanas a Siria, a través de tierras musulmanas. Los musulmanes esperarían otro año antes de volver a la Meca. Cualquier otra tribu sería libre de alinearse con cualquiera de los dos lados del acuerdo. Cualquier desertor o refugiado de la Meca a Medina sería devuelto a la Meca. Sin embargo, no ocurriría lo contrario. Los musulmanes siguieron a regañadientes el liderazgo del profeta Mahoma y aceptaron los términos. Con la paz asegurada, las relaciones se normalizaron durante un tiempo. Los musulmanes pudieron pasar de la defensa a compartir el mensaje del Islam en otras tierras. Sin embargo, los macanos no tardaron en violar los términos del acuerdo, atacando a los aliados de los musulmanes. El ejército musulmán marchó entonces sobre la Meca, sorprendiéndolos y entrando en la ciudad sin derramamiento de sangre. El profeta Mahoma reunió a la gente de la ciudad, declarando una amnistía general y un perdón universal. Muchos de los habitantes de la Meca se sintieron conmovidos por esta apertura de corazón y abrazaron el Islam. El profeta Mahoma regresó entonces triunfante. La muerte del profeta. Una década después de la migración a Medina, el profeta Mahoma realizó una peregrinación a la Meca. Allí se encontró con cientos de miles de musulmanes de todas partes de Arabia y más allá. En la llanura de Arafat, el profeta Mahoma pronunció lo que hoy se conoce como su sermón de despedida. Unas semanas más tarde, de vuelta a su casa en Medina, el profeta Mahoma enfermó y falleció. Su muerte provocó un debate entre la comunidad musulmana sobre su futuro liderazgo. Este se resolvió con el nombramiento de Abu Bakr como califa. El legado del profeta Mahoma incluye una religión del monoteísmo puro, un sistema de leyes basado en la equidad y la justicia, y un modo de vida equilibrado, basado en la igualdad social, la generosidad y la hermandad. El profeta Mahoma transformó una tierra tribal y corrupta en un estado bien disciplinado y dirigió al pueblo con su noble ejemplo. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Quién fue Mahoma? ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros 2 canales de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos 2 canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.